Aquí yo. ¿Aquí? Ya. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias por permitirme hablar. Primero que todo quiero agradecer y saludar al presidente Miguel Díaz-Canel, al canciller Bruno Rodríguez Padilla y a los representantes gubernamentales, funcionarios cubanos, participantes en la cuarta conferencia de la Nación de Migración y a todos los hermanos y las hermanas que están acá. Hoy se reúne aquí la nación y una representación amplia y diversa de sus emigrados. Siento que este encuentro, además de reunión, es un cónclave donde la patria se abraza. Hijos e hijas de Cuba que viven en el exterior regresan a casa y en diálogo fraterno abordan temáticas de vital interés para los que se fueron y para los que se quedaron. Los emigrados además muestran su disposición y deseo de ayudar a la patria y a la familia cubana. Venimos a ofrecer modesto apoyo a nuestro pueblo en la lucha contra el bloqueo y nuestra disposición de aportar un apoyo que no es dádiva, sino obligación, deber supremo de cada uno de los hijos de Cuba para con el hogar materno, para nuestra madre Cuba. Estamos aquí además para compartir nuestras experiencias y para aportar ideas y apoyar a nuestras hermanas y hermanos de la isla en la tarea de seguir construyendo una nación siempre soberana, amorosa, próspera e inclusiva. Se presentarán en esta reunión muchas ideas y sugerencias, los temas serán diversos. Yo abordaré un tema que tiene que ver con las regulaciones migratorias y con la familia cubana. Pero antes quiero contarles una historia. En 1994 tuvo lugar la primera conferencia de la Nación y la Migración. Han pasado 29 años. En aquel entonces, un joven cubano que a principios de los 90 había migrado a los Estados Unidos envió una ponencia haciendo una petición a aquella conferencia. Aquel joven llevaba un poco tiempo viviendo en los Estados Unidos. Él había salido de Cuba en balsa en el 91 y tenía prohibido el regreso a la patria. Las regulaciones migratorias impuestas por Cuba en aquellos tiempos dictaban que las personas que habían salido del país de manera irregular tenían prohibida la entrada a Cuba por 5 años y a veces más. Aquel emigrante reclamaba, pedía en su mensaje a la primera conferencia que se reconociera el derecho de los cubanos a regresar libremente a Cuba. Tiempo después aquellas leyes cambiaron. Se empezó a permitir la entrada a Cuba de los balseros. Poco después de la primera conferencia de aquel año 94, aquel joven balsero por fin se le permitió regresar a Cuba. Venía marcado por el resentimiento y las dudas. Las campañas de odio en su país adoptivo lo habían predispuesto contra su patria, pero el encuentro con el barrio, con los amigos, con la familia lo transformó. El joven que había salido de Cuba rencoroso se empezó a transformar en otro al reencontrarse con su gente y con las calles de su infancia. Y de pronto, desbordado de emociones, alegre por el regreso y triste al observar las necesidades y dificultades que atravesaba aquel pueblo durante el periodo especial, su pueblo, al mirarse en los ojos amorosos de su padre comunista, al mirarse en los ojos amorosos de su vecino gusano, entendió que él nunca podría ponerse en contra o desearle mal a ninguna de aquellas personas. Se dio cuenta de que para él era parte de ellos y que ellos serían parte de él aquí y allá y por siempre. Eso es lo que hace la patria, hermanos míos, sanar. Eso es lo que ocurre a los hijos pródigos cuando regresan a la casa materna. Se reconectan con sus raíces en un viaje a la semilla. El regreso a la patria es el mejor antídoto contra el odio. Como dijimos hoy, en día las cosas han cambiado bastante y la mayoría de los emigrados pueden regresar a Cuba. Pero hay un grupo de emigrados que no puede regresar. Hay un grupo de compatriotas emigrados que están privados de nutrirse de ese aire revitalizador que dan la familia y la patria. Me refiero a aquellos cubanos que se quedaron en otros países mientras cumplían una misión del gobierno cubano o después de haber firmado contratos laborales y compromisos en otras naciones a nombre de Cuba. Este grupo por lo general está compuesto por médicos, profesionales, deportistas y otros. Estos cubanos están obligados a esperar 8 años para regresar al país. La ruptura de un contrato de trabajo en el exterior conlleva en la práctica a la prohibición de entrada en el país. Esto implica para ellos casi una década sin ver a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus vecinos, a su barrio, casi una década sin respirar el aire regenerador de la patria.
Entendemos que el país tiene que buscar la forma de proteger su capital humano. Agradecemos además al gobierno cubano por haber respondido positivamente en situaciones humanitarias y haber permitido la entrada excepcional de algunos sobre los que pesa la prohibición. Pero queremos que las regulaciones que se aplican para desestimular estos hechos y evitar o disminuir el robo de cerebro no deben conllevar a una prohibición de entrada al país por 8 años. Eso es de hecho un destierro forzoso y doloroso. Esta medida castiga no solo a los que rompen un contrato y se quedan, sino también a los familiares que permanecen en la isla. Se intenta desestimular la ruptura de un contrato de trabajo castigando a quien rompe o viola ese contrato, pero se termina castigando no solo al infractor, sino también a la familia que queda atrás. ¿Cuántos cumpleaños perdidos? ¿Cuántos nacimientos? ¿Cuántos velorios de un padre o de un abuelo al que no se le pudo dar el último adiós? Las víctimas del bloqueo no debían castigar a las víctimas del bloqueo, que es todo el pueblo de Cuba. Los que sufren el bloqueo, los de aquí y los de allá, más allá de credos e ideologías, debemos marchar unidos por la patria. Detrás de cada profesional que abandonó una misión y al que no se le permite regresar a Cuba, detrás de cada uno de ellos hay una familia, una madre, un padre, unos hijos. Hay seres humanos cubanos que sufren aquí y allá. Detrás de cada caso de aquellos que se quedaron y que no se les permite regresar, hay un drama humano de incalculables proporciones. Estos cubanos que no pueden regresar aman y muchos de ellos ayudan a Cuba. Conocemos de cubanos profesionales que tienen prohibida la entrada al país y que participan en acciones solidarias contra el bloqueo en sus países de residencia. En las caravanas que se hacen mes a mes en el mundo para pedir el fin del bloqueo, también participan estos cubanos. Una doctora cubana que se le prohibía regresar a Cuba lideraba un movimiento de solidaridad desde Guatemala. Cubanos profesionales que no pueden regresar a Cuba aportan y participan en las campañas realizadas por la organización Coping y Puentes de Amor para llevar leche a los hospitales pediátricos cubanos. Coping, liderado por la luchadora Medea Benjamín, y Puentes de Amor, integrado por cubanos y no cubanos diversos. Un puente de amor entre cubanos y no cubanos que muestran que patria es humanidad. Hermanos, Cuba es la madre amorosa que sana. Cuba es la madre amorosa que saca lo mejor de sus hijos. Cuba es la madre que le abre los brazos a sus retoños, aquellos que por error o necesidad o por lo que sea se fueron del país un día. Cuba es la madre amorosa que abraza a todos sus hijos. Hermanos, yo viví eso en carne propia. Yo soy aquel joven de hace 29 años. Yo fui aquel balsero que escribió aquella ponencia pidiendo en aquella primera reunión de los emigrados del 94 que se flexibilizaran las prohibiciones migratorias que existían hace 3 décadas. Y cuando aquellas regulaciones se derogaron y pudimos regresar a Cuba, sentimos en nosotros el poder transformador del barrio y de la familia. Aquella flexibilización no solo trajo paz a mi alma, sino que también tuvo un poder sanador para mi padre, para mis hermanos y para mis familiares. Al regresar de pronto yo y muchos como yo pudimos tener una relación funcional con nuestro país de origen, donde el abrazo familiar se convertía en algo tan simple como tomar un avión y aterrizar en La Habana. Presidente Díaz-Canel, invito al gobierno cubano a que levante la prohibición de entrada al país de los emigrados que en la actualidad no pueden hacerlo debido a la regulación de los 8 años. Hace 30 años le solicité al gobierno cubano que derribara muros y construyera puentes. Si en aquel entonces no me hubiera podido permitir la entrada al país, quizás mi vida hubiera naufragado en los mares turbulentos del odio. Si me hubieran cerrado las puertas, si mi padre hubiera muerto sin yo poderle decir adiós, quizás hoy yo no estaría aquí tratando de poner un granito de arena con todos ustedes para construir puentes de amor. Yo sentí lo que se siente cuando se regresa a Cuba. Yo regresé del odio. Yo soy testigo vivo del efecto mágico que tienen nuestras almas, el barrio, los amigos, la patria y la familia. Retornar al hogar materno sana el alma de todos, los que se fueron y los que se quedaron. Por eso abogo y seguiré abogando porque se levanten esas restricciones migratorias de los 8 años y cualquier restricción que dificulte o impida el regreso de los hijos de Cuba a su tierra natal. Si vamos a luchar juntos por Cuba, la batalla que tenemos enfrente requiere del esfuerzo de todos. Si vamos a luchar juntos, la casa familiar debe ser el hogar amoroso de todos y no podemos darnos el lujo de esperar. La familia cubana no puede esperar, ni la patria tampoco.
que se derriben todos los muros y se construyan puentes, sí, puentes de amor. Esos puentes de amor que, según las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, son indestructibles. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga al mundo y que la caridad del cobre extienda su manto protector sobre el pueblo de Cuba siempre, siempre, siempre. Abajo,